Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos a este nuevo video de teología, a este canal Cristian Torias y de teología, teología bíblica, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana y todo lo que te pueda ayudar para tu crecimiento a la imagen de Jesucristo. Bien, volvemos a la escatología bíblica y vamos a hacer una pequeña reacción a un video que nos da la definición del postmilenialismo, una de las tres grandes formas o métodos de acercamiento a la escatología bíblica, ¿sí? Tenemos el amilenialismo, el premilenialismo, que se divide en histórico y dispensacional, y tenemos el postmilenialismo. Pues voy a tratar en un video especial la escatología de la nueva creación y creo que ya hablamos del preterismo, pero bueno, después cualquier cosa vamos a incidir otra vez sobre el preterismo. Bien, vamos a hacer una reacción a este video del canal Escatología Postmilenialismo. Eh, Básicamente nos van a plantear en este video la definición del postmilenialismo y los puntos básicos, y vamos a hacer una reacción desde la escatología dispensacional, pero centrado en lo que dice la escritura, para ver si lo que plantea el postmilenialismo concuerda de manera que pueda ser una forma plausible para acercarnos a la escatología bíblica. Como siempre, antes de empezar, te animo a que dejes un like si te gusta y lo compartas si te gusta más. Y también, si no lo hiciste, que seas parte de este canal. ¿Sí? También te animo a que, si no lo hiciste, te suscribas al canal Escatología Postmilenialismo. Bien, comenzamos con la reacción y vamos a escuchar lo que dice el video. A ver, esperen. Postmilenialismo, porque N.T.L. Gentry, J.R. Para aquellos que son nuevos en esta página y no están familiarizados con el postmilenialismo, me gustaría brindar una breve definición del moderno postmilenialismo reformado, que dice. Bien, parte de la base de L. Gentry, que es un postmilenialista. Bien, vamos a escuchar a ver bien la definición y los puntos principales para ir reaccionando. Difiere un tanto de la antigua forma puritana de postmilenialismo. Lo definiría de la siguiente manera. El postmilenialismo sostiene que el Señor Jesucristo establece su reino en la tierra a través de la predicación y la obra redentora en el primer siglo, y que Él equipa a su iglesia con el Evangelio, le capacita por el Espíritu y le encomienda la gran comisión de discipular a todas las naciones. El postmilenialismo espera que eventualmente una vasta mayoría de los hombres con vida sean salvados. El éxito creciente del Evangelio producirá gradualmente un tiempo en la historia, anterior a la venida de Cristo, en el cual la fe, justicia, paz y prosperidad prevalecerán en los asuntos de los hombres y de las naciones. Luego de una extensa era de tales condiciones, el Señor regresará visiblemente, corporalmente y gloriosamente, para ponerle fin a la historia con la resurrección general y el juicio final. Bien, entonces ya tenemos acá una visión general de lo que propone el postmilenialismo para entender la escatología bíblica. Entonces, para el postmilenialismo, el reino ya fue establecido en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos alguna similitud con el amilenialismo. El reino para el postmilenialismo no es algo a futuro, pero sí es algo paulatino que tiene que ser desarrollado, ¿no? Eso es lo que sale de la definición que estamos escuchando acá. Entonces, ya se establece el reino, y para que el reino se extienda a todas las naciones, el Señor Jesucristo le da a la iglesia la herramienta de la evangelización, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo.
desde el dispensacionalismo se cree que Jesús es rey, Jesús reina, pero que todavía obviamente no se ha cumplido con plenitud eh, el reino mesiánico aquí en la tierra, ¿sí? Yo voy más por el dispensacionalismo progresivo y entiendo que el hecho de que Jesús reine acá en parte es el cumplimiento de ese reino eterno de David, pero tiene que darse, según la escritura, tiene que darse el reino en Israel, o sea, sobre Jerusalén en Israel, ¿sí? Hacia todas las naciones, como aparecen varias profecías del Antiguo Testamento y como se da a entender también en varios pasajes del Nuevo Testamento. Bien, otra cosa es que el postmilenialismo se apoya fuertemente en la progresiva extensión del evangelio que va a lograr la cristianización y la transformación de esta presente edad en ese milenio paradisíaco que está en las escrituras, ¿no? Entonces, esta es la visión del postmilenialismo, o sea, donde la iglesia como agente del reino tiene en sus manos la herramienta fundamental para establecer ese reino milenial. ¿Cuál es? La evangelización, la transformación de los seres humanos por medio de la predicación del evangelio. Ahora, un 90% estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Pero no hay ningún lugar en la escritura del Nuevo Testamento y tal vez se utilice mucho el método alegórico para poder dar a entender que muchos pasajes, como por ejemplo, donde se repite varias veces que el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra, implica la evangelización de parte de la iglesia por todo el globo, ¿no? Entonces, esa evangelización en esos pasajes, tal vez, no lo sé porque no escuché a otros postmilenialistas, pero entiendo que únicamente por medio de la alegorización de esos pasajes y no la interpretación literal que sería contextualmente la más correcta, porque los profetas hablaban de una restauración material en un tiempo en que Judá y Jerusalén estaban a merced de los enemigos de Dios. Entonces, el mensaje profético no podía hablar de una iglesia, de un pueblo diferente al pueblo de Israel, porque Dios quería alentar a la casa de Jacob, a la casa de Israel, a esa restauración que él iba a dar literalmente al reino, ¿no? Entonces, eh, entendemos que no hay ningún pasaje bíblico ni eh, de, de forma general o específico que pueda respaldar esta aseveración del postmilenialismo. Sí tenemos pasajes específicos donde el Señor Jesucristo nos dice que el Evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. Sí, eso lo tenemos, ahora lo vamos a analizar. También tenemos obviamente la gran comisión, pero no hay ningún pasaje ni ninguna escritura en particular, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que nos indique que la acción de la gran comisión logrará la conversión y la transformación de este mundo. Es más, por eso al dispensacionalismo se lo trata de una mirada escatológica negativa, porque va a ser todo lo contrario. Va a surgir la apostasía, va a venir la persecución, va a venir el rechazo al evangelio.
Millones de vidas han de ser tocadas, eso no se niega, pero no significa que el propósito final de la gran comisión sea convertir este mundo en un paraíso. La era dorada de las misiones en el siglo XIX y principio del siglo XX no logró esta expectativa que tenían los postmilenialistas. La visión postmilenialista históricamente fue truncada cuando se dieron las dos guerras mundiales y los genocidios, porque se quiso creer que el avance de, por un lado, las misiones y por otro lado, de la ciencia en base a mejorar la calidad humana, que hoy también muchos apuntan a eso, iba a hacer que una combinación de las dos cosas y también de políticas sustentables para el medio ambiente y para mantener la sociedad en orden, iba a hacer que la esperanza postmilenialista se haga realidad, pero en realidad no fue así, no fue así. Y eso no significa que la iglesia esté destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el mandato de la evangelización para todas las naciones no tiene como propósito la transformación de todo el mundo, sino dar testimonio del evangelio del reino y que millones de personas tengan la oportunidad de ser salvas, de escapar de la ira que vendrá. Voy a proponer los textos bíblicos. Vamos a comenzar con el texto que más eh, se asemeja a un apoyo de la postura postmilenial, Mateo 24, verso 14. Mateo 24, verso 14. Dice el Señor Jesucristo, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora, vamos a hacer como hacemos siempre, interpretar el texto de acuerdo a su contexto. ¿Dónde está este versículo? Está en el sermón o discurso del Señor Jesucristo del Monte de los Olivos a sus discípulos, que vino a causa de la pregunta de cuándo iba a ser destruido el templo y también qué señales habrían de su venida. ¿Sí? Entonces, debemos entender que todo este discurso que aparece acá en Mateo 24, perdón, en Marcos 13 y en Lucas 21, no lo tenemos en Juan, este discurso tiene ese sentido, advertir a los discípulos de la próxima destrucción de, de Jerusalén en el año 70, una profecía que se cumplió 40 años después del tiempo de Jesús, y también mostrar las señales y acontecimientos generales que iban a suceder antes de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo siempre uso ese término para referirme exactamente a la aparición del Señor Jesucristo en las nubes del cielo con los santos y sus ángeles bajando a la tierra, ¿no? Entonces, el Señor Jesús responde estas preguntas. Dice, verso 3, ¿cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de la era? Entonces tenemos que entenderlo ahí, en ese contexto, ¿no? Entonces, entre esas señales aparece la predicación del Evangelio del Reino o la proclamación, que sería la predicación querigmática del Evangelio del Reino en toda la tierra para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. El texto no dice que entonces
la tierra será convertida. Entonces las naciones serán transformadas. Yo creo en una transformación que el Evangelio puede hacer hoy en millones de vidas. Pero el texto bíblico no nos dice que el objeto de la gran comisión es la transformación de las personas y que eso va a derivar en una transformación del planeta a, a ese tiempo paradisíaco que se describe en Apocalipsis 20, en Isaías 2, en Isaías 11, en Isaías 65 a partir del verso 17, ¿sí? En Zacarías 14, ¿no? Ese tiempo paradisíaco. No, no quiere decir eso. La predicación del Evangelio es para testimonio de todas las naciones, para que las naciones, las personas sepan que hay un Dios que les ama y que ha enviado a su Hijo para dar su vida y para que todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y su vida al creer por la fe sea transformada. Yo no dudo de que la transformación de vidas en masa harán que, por ejemplo, una nación cambie, sí, pero no dice la escritura y no lo vemos en la experiencia que esa transformación y el avance del cuerpo de Cristo en este mundo va a hacer que lleguemos a el milenio de Apocalipsis 20. No lo da a entender ningún pasaje que habla de ese texto. Y si lo queremos sacar de algún pasaje del Antiguo Testamento, tenemos que torcer la escritura porque esos pasajes hablan en el milenio, de un milenio literal donde el Mesías reina en Jerusalén, como dice Zacarías 14, y la naturaleza es transformada. Entonces, para poder cuadrar con el postmilenialismo, lo que yo tengo que hacer es interpretar todo alegóricamente. Y si nos ceñimos al contexto de cada uno de esos pasajes, nos vamos a dar cuenta que el propósito del profeta no era mostrar una transformación por medio del mensaje, sino mostrar una transformación literal de la naturaleza y de los seres humanos en un momento específico después de la venida del Mesías, ¿sí? Por eso acá el postmilenialismo se dice así porque Jesús viene después del milenio. Se establece el milenio a causa de la predicación del Evangelio y la extensión de la iglesia y la transformación de los hombres que van transformando la sociedad, que van transformando el medio ambiente, y después viene Cristo a juzgar y viene el estado eterno. Bien, podríamos inferir de este pasaje que se predica el Evangelio y después viene el fin, ¿no? La venida de Cristo, pero si vamos al contexto, después, al contexto literal de este pasaje, después de la predicación y dice, vendrá el fin, Jesús habla de la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Es un sacrilegio que hará un líder llamado en Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, a la cual alude el Señor Jesucristo acá en el verso 15, que hará un sacrificio, un sacrilegio en el lugar santísimo del templo, un templo reconstruido. Entonces los judíos que estén en Jerusalén en aquel momento, el Señor les recomienda huir en el momento en que el anticristo, este líder, haga ese horrendo acto, que no sabemos bien qué es lo que va a hacer. Hay un tipo en la historia de ese sacrilegio que fue Antíoco Epífanes, que levantó una estatua de Zeus en el altar y creo que sacrificó una puerca en el altar santísimo. Creo que
ese es el tipo. No sabemos a ciencia cierta a qué se refiere el Señor y el profeta con la abominación desoladora, con ese sacrilegio, pero eso es lo que viene después de la predicación. Si tomamos literalmente este pasaje, si no alegorizamos, si no dividimos todo el sermón en edades, lo cual sería algo insensato, porque Jesús está hablando de hechos específicos que tienen que ocurrir, ¿no? Y están cronológicamente. Después viene la gran tribulación y después viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el fin no es el final de todo, sino que es una serie de hechos que van hacia el fin. Eso es lo que dice el texto. ¿Por qué estoy insistiendo en este texto? Porque este sería más o menos el único texto que podría avalar la idea postmilenialista de que la predicación del Evangelio llegará a tal punto de que las naciones se serán todas convertidas y después viene el fin y el fin sería Cristo viniendo y juzgando a todos. Bien, no es lo que dice el texto. El texto no dice que todos se van a convertir, dice que será para testimonio de todas las naciones y concuerda con lo que dice el apóstol Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice esperen que lo voy a buscar. Mm, acá, acá. 3:9. Dice, el Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, muchos postmilenialistas dirán, bueno, ahí está. Se predica el Evangelio para que todos procedan al arrepentimiento, pero la forma en que lo expresa el apóstol Pedro indica que ese es el sentir del Señor. Recordemos que nosotros somos criaturas libres y que no hay evidencia bíblica de una predestinación de todos nuestros actos. Por lo tanto, se puede inferir que es la voluntad de Dios que todos se acerquen a Él y procedan al arrepentimiento. Pero no quiere decir que eso tenga que suceder así. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero otra vez está el libre albedrío. Y las personas son las que eligen entregar su vida a Cristo o apropiarse de las promesas del Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay en el texto bíblico un texto específico que avale esta idea de que el Evangelio ha de traer la transformación total. Creemos que el Evangelio trae transformación a las naciones, pero no vemos en la Escritura que ese sea el propósito. Es más, el propósito es que las personas se salven, pero que las cosas van a ir de mal en peor. No porque el dispensacionalismo sea terco en esa idea negativa, no, porque el mismo Señor Jesucristo y el Espíritu Santo revelando a través de los demás escritores bíblicos nos muestran que eso va a ser así porque nuestra naturaleza es así, pero se da la oportunidad del cambio, de la transformación. Por eso hoy nosotros estamos en ese tiempo hermoso de gracia, donde tenemos que aprovechar para predicar el Evangelio a toda criatura. Y yo aprovecho acá ahora, si hay alguno que no cree en nada y está escuchando este pequeño y humilde video, quiero decirte que Cristo te ama, que dio su vida por vos, que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz por vos para que cuando creas en Él y reconozcas que tus pecados
son en contra de tu Padre Celestial, pero Él te puede perdonar y restaurar por medio de Jesucristo, vas a ser salvo. Y por la fe tus pecados han de ser limpiados y tu corazón ha de ser transformado. Y ya no vas a estar más en la lista de la condenación eterna, sino que tu nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso no pongo en duda la postura posmilenial de que el Evangelio debe ser predicado y que trae transformación, pero no es el objetivo de que la predicación del Evangelio, según los textos bíblicos, directos y no atravesados por una interpretación, una hermenéutica alegórica, nos lleve a eh, que pensemos que va a haber una transformación total de este mundo por medio de la obra de la iglesia. No es lo que dice la Biblia. Además, la Biblia dice que ese paraíso, ese milenio, será instaurado por Cristo. Ahora voy a insistir un poquito más. Vamos a seguir un poco a ver lo que sigue diciendo el video. Pero un poco esta luego del cual sigue el orden eterno. Con esta definición operativa ante nosotros, ampliaré algunos de sus elementos e implicaciones clave. Primero, el posmilenialismo sostiene que el Señor Jesucristo funda su reino mesiánico en la tierra durante su ministerio terrenal y por medio de sus labores redentoras. Su establecimiento del reino de los cielos cumple las expectativas proféticas del Antiguo Testamento con respecto al reino venidero. El reino que Cristo predica y presenta no es otro que aquel que fue esperado por los santos del Antiguo Testamento. En el posmilenialismo, la Iglesia es el Israel cumplido transformado e incluso es llamada el Israel de Dios. Gálatas 6:16. Segundo, bien, este primer punto es claro en el postmilenialismo, ¿no? Que es muy parecido al amilenialismo, donde todas las expectativas del reino tienen que ver con la instalación de la iglesia como el nuevo Israel, y que, como dijo bien claro el video, todas las profecías acerca del reino se cumplen en el establecimiento que hace Cristo del reino por medio de su iglesia. Ahora, ¿esperaban los judíos una iglesia? ¿Esperaban el pueblo de Israel el establecimiento del reino por medio de la predicación de un grupo? No, porque el reino estaba predicho en la escritura del Antiguo Testamento que se iba a dar en el Mesías. Pero tal como dicen los evangelios, la única condición para la entrada en el reino es el arrepentimiento. Juan el Bautista y Jesús comienzan sus ministerios con este mensaje contundente: arrepentíos y creed en el Evangelio del reino. O sea que para que se pueda dar la instalación del reino, y vamos a ver que la expectativa tanto de Jesús como del pueblo no era un reino espiritual, era de un reino material, es decir, de el cumplimiento de las profecías dadas eh, en cuanto a el establecimiento del trono de David. Y eso se iba a dar en el momento que Cristo vino, pero también dice la profecía que estaba la posibilidad de que Israel rechace al Mesías. Y fue así. Isaías 53 dice que el pueblo le iba a rechazar. Daniel capítulo 9 dice que se le quitaría la vida al Mesías y literalmente en hebreo dice ese párrafo: y no obtendrá nada. ¿Qué es lo que no obtendrá? Sí, el sacrificio del Mesías ob- eh, abrió la puerta para la salvación a todas las naciones. Y ahí donde entra la iglesia, que más o menos está visualizado un poquito en el Antiguo Testamento, ¿no? En llamado a los gentiles, cuando Israel no quiera ocupar más ese lugar que le puso Dios
como su siervo para llevar su mensaje a todas las naciones. Pero en las profecías del Antiguo Testamento también está la restauración de Israel para que sea su siervo para llevar su mensaje a todas las naciones. Pero eso no ocurre ahora. Eso se pospuso por el rechazo del pueblo de Israel, la ejecución del Mesías que trajo liberación eterna a todas las naciones, y que eso se cumplirá en el milenio. Hay un texto oscuro en el libro eh, de Zacarías que dice que va a haber un tiempo en que tomarán un judío y le pedirán que les hable de Jehová. Y ese texto no se cumple en la iglesia, ese texto se cumple en la restauración como pueblo de Dios de Israel en el milenio, como pueblo por medio del cual el Mesías gobierna las naciones y su mensaje ha de fluir otra vez a las naciones como vemos en la profecía de Isaías capítulo 2, que las naciones irán a buscar al monte de Sión, la palabra de Jehová. Como dice Joel, que vendrá la palabra de Jehová de Jerusalén a todas las naciones. Y eso no es la iglesia, esa es la restauración de Israel en el milenio, en el reino mesiánico, después de que el Mesías se siente en su trono allí en Jerusalén, tal como lo vemos en Apocalipsis 20, Zacarías 14, ¿sí? Y otros textos más. Por eso, el reino o la apertura del reino está ahora, porque es obvio que Jesús dijo, el reino está entre vosotros, porque el rey vino y dejó el mensaje del reino, y nosotros llevamos el mensaje del reino. Pero la instalación plena del reino no se dio en el siglo primero, no en el sentido y la esperanza de los judíos de ese tiempo y de antes del tiempo del Antiguo Testamento, que es una esperanza terrenal. Para ser parte del reino hay que creer y arrepentirse, que es la posibilidad que se da ahora por medio de la iglesia, hasta que el trabajo de la iglesia termine y Cristo se lleve a su esposa. Entonces, por un lado está bien que el reino, el mensaje del reino comenzó a extenderse desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no significa que el reino se instaló plenamente, tal como dicen los postmilenialistas. Hoy no vivimos en el reino. Hoy podemos por la fe entrar al reino, pero el reino no está instalado acá en la tierra, no se está progresivamente armando acá en la tierra. No es lo que vemos, no es lo que dice la escritura. Bien, vamos a ir un poquito más. Ese es el primer punto. La naturaleza fundamental del reino es esencialmente redentora y espiritual, antes que política y material, aunque tiene implicaciones para la esfera política. El posmilenialismo no es político, ofreciendo un reino en competencia con las naciones geopolíticas. Para el dominio gubernamental, Cristo gobierna su reino espiritualmente en y a través de su pueblo en el mundo, lo mismo que por su providencia universal. Tercero, Bien, estoy de acuerdo con eso, pero hay una promesa de una instalación terrenal del reino de David, y ese reino no era espiritual. El reino de David era terrenal, era un reino geográfico, era un reino que eh, extendía su influencia de forma terrenal. Y eso va a ocurrir, tal como dicen los libros que yo ya repito un montón de veces, Zacarías 14, Isaías 2, 11, 9, 65 del verso 17 en adelante, 32, el Salmo 2, el Salmo 72 y un montón de salmos más que ahora no recuerdo, que hablan de la instalación y restauración del reino a David.
que se habla de un David que va a volver a reinar sobre Israel. Eso no es espiritual. La promesa de el reino que se da en la anunciación de Jesús en el Evangelio de Lucas no es de un reino espiritual. Si bien es cierto que hoy estamos en convivencia espiritual en el reino de Dios, sí hay un cumplimiento pleno, terrenal y político. No en el sentido que la iglesia como reino gobierne a las naciones, no, sino que Cristo se sentará en su trono en Jerusalén. Israel y la iglesia son dos entes separados, dos pueblos separados. Es cierto que la iglesia es el nuevo Israel en el sentido de que la iglesia cumple la tarea que no cumplió Israel, pero no quita su puesto como pueblo elegido, no, porque sigue estando en el corazón de Dios. Si no, tenemos que alegorizar Ezequiel capítulo 36 y 37, que se habla de una restauración que no se dio ni siquiera con el Estado de Israel, no se dio todavía así. Si tenemos que alegorizar todo, entonces tenemos que alegorizar toda la Biblia y no tendría que haber ningún cumplimiento literal de nada, ni siquiera de la primera venida de Cristo, cuando tenemos pasajes proféticos que se cumplen literal y específicamente en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, todo está mal interpretado. Si no existe la posibilidad de interpretar literalmente la profecía, cierta profecía que apunta al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿sí? Yo no niego que la iglesia sea el pueblo de Dios, es el nuevo Israel en el sentido que cumplimos la tarea que Israel no quiso cumplir. Pero eso no quiere decir que Israel deje de ser, como dice el apóstol Pablo, el olivo natural que Dios lo ha de restaurar. No quiere decir eso de ninguna manera, ¿sí? Entonces, eh, estoy en parte de acuerdo con la posición postmilenialista, pero entiendo que Israel es aparte, que va a ser restaurado y que el reino mesiánico no se da a través de la iglesia, sino a través del pueblo de Israel, en cual la iglesia después se acoplará y todos seremos uno. Pero eso se va a dar en el reino milenial. Bien, vamos a ir un poco más. Debido al poder intrínseco y al diseño de la redención de Cristo, su reino ejercerá una influencia transformacional sociocultural en la historia. Esto ocurrirá a medida que más y más gente se convierta a Cristo, no por la sublevación de una minoría y la captura del poder político en la historia, ni por la imposición catastrófica de Cristo en su segunda venida desde fuera de la historia, como Rousseau señala. La clave para remediar la situación. Bien, acá sí tengo argumento bíblico para oponerme a este postulado, ¿no? Acá dice que el establecimiento del reino no será del reino milenial, porque eso es lo que está hablando la postura postmilenial, no será ni por una rebelión de los cristianos, que en eso estoy de acuerdo, ninguna revolución política establecerá el reino de Cristo, y segundo, y lo que me parece medio, me suena mucho, es esta afirmación de que Cristo no establece su reino. ¿En qué parte de la Escritura nos dice que el Mesías no establece el reino milenial literal? Vamos a la Escritura. Voy a mostrarles escrituras que hablan que el Mesías es el que establece el reino. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 versos 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio, la autoridad de reinar, estará sobre su hombro, ¿no? De la dinastía de David. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, acá la profecía es clara de que el Mesías, este niño que nos es dado, que se le da el dominio, está hablando en el contexto de el dominio del reino davídico, extenderá el reino, este reino de paz, que se concatena con lo ya profetizado en el capítulo 2. Dice verso 2: acontecerá que en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido en la cima de los montes y se alzará sobre los collados y acudirán a él todas las naciones e irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjate que acá no dice de la iglesia, sino de Sión, de Jerusalén. Específicamente, Jerusalén no puede ser la iglesia. Jerusalén es Jerusalén. Es la capital del reino mesiánico y la capital de Israel. Dice, y él juzgará, el que reina en el monte de Jehová en Jerusalén, él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces, y no alzarán la espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. O sea que este reino de paz no lo establece ningún pueblo, sino que aquel que reina sobre Jerusalén. Hay un texto más contundente. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 11 para tener contexto. Este nos habla de la cuarta bestia que hace estragos sobre la tierra y que llega un momento en que se reúne un consejo celestial y viene el juicio sobre la bestia, ¿no? Dice, versículo 11, Daniel 7, dice, y yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entregado al fuego devorador. Tengan en cuenta esta descripción que hace Daniel. En cuanto a las otras bestias, su dominio les fue quitado, o sea, se le quitó el poder mundano a esos imperios, ¿sí? El dominio se le quitó. Tengamos en cuenta ese concepto. Pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo determinado. Proseguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo del hombre, y llegó hasta el anciano de días. Vino en las nubes uno como hijo del hombre. ¿No se te hace familiar esa descripción? ¿Quién es este hijo de hombre que viene en las nubes? Dice, hasta que llegó el anciano, se llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse a él. Y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. O sea que podemos ver claramente que el profeta indica que la inauguración de ese reino no lo hace la predicación de ningún mensaje, sino que lo hace aquel que viene del cielo, entre las nubes, después de derrotar a la bestia, después de subyugar a todos los poderes mundanos y demoníacos. Dice acá la escritura claramente que viene y se le entrega el dominio e instala el reino que es para siempre. Es el Mesías que viene en las nubes, el Hijo del Hombre, al cual Jesús se identificó cuando, por ejemplo, después le dijo a Caifás y su ralea, le dijo lo siguiente, aquí en Mateo
A ver, creo que está claro acá en Mateo 27. Acá está, Mateo 27. A ver, esperen que les voy a decir si está acá. A ver, Mateo 27, 63, 64 dice, pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además os digo, desde ahora veréis a quién, al Hijo del Hombre. Acá Jesús está concatenando con la profecía de Daniel capítulo 7. Dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Y ahí se vuelve loco Caifás, porque él entendió claramente que Jesús hacía referencia a esa profecía de Daniel capítulo 7. Por lo tanto, no tengo mucho tiempo, pero también podría citar otras escrituras que hablan, o por ejemplo los hechos que tenemos en el Apocalipsis, que después de la batalla de Armagedón, cuando el guerrero que viene montado en su caballo blanco destruye a la bestia y sus ejércitos, después aparece el milenio, no antes. Si lo ponemos ahí cronológicamente, no aparece antes el milenio, sino que el milenio es consecuencia de la destrucción de sus enemigos y de la segunda venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24 tenemos que el Señor viene, conmociona a todo el universo con su segunda venida y comienza después el reino. ¿Dónde dice comienza el reino? Cuando dice Mateo 25 que es el juicio de las naciones y Jesús se sienta en su trono de gloria. Ese juicio no es el juicio del trono blanco. Ese juicio está en el contexto del inicio del reino milenial, del comienzo de su reino. Llama a las ovejas y le dice, vengan y sean parte del reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Ese reino es el reino mesiánico, el milenio que viene después de la segunda venida de Cristo. Cristo instala el reino, instaura el reino. No lo puede instaurar ninguna otra persona, ningún movimiento, solo el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? El postmilenialismo plantea otra cosa. Vamos a ir y ya terminamos. Situación mundial. No es la revolución ni alguna clase de resistencia que era para subvertir la ley y el orden. La clave es la regeneración, la propagación del Evangelio y la conversión de los hombres y las naciones a la ley palabra de Dios. Esto es porque los hombres malvados no pueden producir una sociedad buena. La clave a la renovación social es la regeneración individual. R. J. Bien, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? La única manera de que haya una restauración a nivel social es que haya una restauración a nivel personal. Las personas deben ir de la muerte hacia la vida por medio de creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el mensaje del Evangelio. Rusoni, la institución de la ley bíblica. Cuarto, por lo tanto, el posmilenialismo espera la expansión y el desarrollo gradual del reino de Cristo en el tiempo y en la tierra antes que el Señor regrese a ponerle fin a la historia. Esto procederá de un ministerio global de la palabra, oración ferviente y llena de fe, y las labores consagradas del pueblo de Cristo lleno del Espíritu. El Cristo siempre presente está dirigiendo el crecimiento del reino desde su trono en el cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. Quinto, el posmilenialismo anticipa confiadamente un tiempo en la historia en la tierra. Continúa con el presente, en el cual el mismo evangelio que ya está operando ganará la victoria por toda la tierra, cumpliendo la gran comisión. De modo que aquello que distingue a los posmilenialistas de los amilenialistas y premilenialistas es su creencia en que la Escritura enseña el éxito de la gran comisión en esta era de la Iglesia. Greve Levansen, victoria en Jesús. Una abrumadora. Bien, reconozco que esa es la esperanza del postmilenialismo, pero
no es lo que dice la Escritura. No enseña eh, ese tipo de victoria. Sí enseña que las personas han de ser transformadas y que se va a dar testimonio ante todas las naciones del Evangelio del Reino. Eso sí lo enseña. Pero lo que no enseña es que ese Evangelio va a transformar al mundo de tal manera de que va a venir un milenio o un mundo paradisíaco a causa de la acción de la iglesia. No es lo que dice la Escritura. Y entiendo que por qué nos tachan de negativistas, de tener una escatología negativa, y que muchos no quieren aceptar la escatología dispensacional, pero es la que cuadra más con lo que dicen los textos, tanto de las profecías del Antiguo Testamento como lo que dice el Nuevo Testamento acerca de cómo vendrá el Señor, de lo que pasará antes de su venida y del establecimiento del reino milenial sobre la tierra. ¿Sí? Es respetable la posición postmilenialista, pero desde la escatología dispensacional entiendo que no es lo que dice la Escritura. Bien, vamos a terminar acá. Si tenés una opinión contraria a la que yo estoy exponiendo en esta reacción, por favor ponela ahí en los comentarios con mucho respeto y amor y si puedo lo voy a contestar, ¿sí? Que Dios te bendiga en gran manera. Espero que haya sido de bendición esta exposición de, eh, de esta reacción al postmilenialismo. Y si te gustó, por favor, compartí este video y deja un like también si te gustó, ¿sí? Y también visita y se parte si te gusta del canal Definición de Postmilenialismo. Nos vemos en el próximo video de este canal Cristian Toriasi de Teología. Dios te bendiga en gran manera.